Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita. más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com. Patrocinado por Conecta Publicidad. Bienvenidos a un nuevo tutorial en Photoshop en el cual aprenderemos a trabajar con objeto inteligente. Este es un tema muy interesante por la cual muchos usuarios nos han preguntado cómo podemos trabajar con este elemento, podríamos decirle. El objeto inteligente al mismo tiempo llega a tomar un nombre de filtro inteligente. A continuación veremos los efectos que vamos a crear con la ayuda de esta herramienta. Y para iniciar tengo abierta una fotografía la cual la voy a duplicar presionando Control J y le voy a agregar un filtro cualquiera. Solamente vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, vamos a filtro, vamos a agregarle un desenfoque de movimiento, y por ejemplo en ángulo lo vamos a ponerlo en 0 y en distancia lo vamos a poner a 90. Aquí tenemos un desenfoque de movimiento como el que vemos en la pantalla y le vamos a dar OK. Si yo me voy nuevamente a filtro, selecciono desenfocar, desenfoque de movimiento, aquí nos podremos dar cuenta de que automáticamente está agregando más desenfoque. Yo lo que necesito es, por ejemplo, modificar los valores para lograr un resultado más óptimo. En ese caso, si yo le doy OK, me ha agregado nuevamente el filtro. Yo lo que necesito realmente es que ese filtro pueda yo modificarlo las veces que yo desee con la ayuda de esta herramienta de objeto inteligente. Por ejemplo, voy a eliminar esta capa y voy a duplicar nuevamente. Por ejemplo, si yo doy botón derecho y selecciono convertir en objeto inteligente, me va a aparecer un icono, una miniatura, el cual me está indicando que esa capa ha sido convertido en un objeto inteligente. Para ello nos vamos a ir nuevamente a filtro, selecciono desenfocar, desenfoque de movimiento, y por ejemplo vamos a agregar los mismos valores en el ángulo 0 y en distancia vamos a colocar 90. Si yo doy OK, automáticamente me va a aparecer una lista como si estuviera yo agregando estilos de capa a un texto. Por ejemplo, si yo me voy nuevamente a filtro y selecciono estilizar, voy a seleccionar hallar bordes, me ha agregado ese filtro a la lista. Por ejemplo, si yo le doy doble clic donde dice desenfoque de movimiento, me va a aparecer nuevamente el recuadro en el cual yo puedo modificar esos valores. Por ejemplo, si en la distancia yo no quería 90 y lo quiero poner a 120, automáticamente lo va a colocar sin que le esté agregando el efecto de filtro nuevamente. Por ejemplo, le voy a dar OK. Y aquí en hallar bordes podemos modificar. Por ejemplo, si yo selecciono hallar bordes, lo puedo poner debajo de desenfoque de movimiento y me va a crear otro efecto. Si nos podemos dar cuenta, aquí nos aparecen unas indicaciones, las cuales si yo le doy doble clic al desenfoque de movimiento, por ejemplo, podemos mover el modo de fusión de la capa, las podemos mover. Por ejemplo, aquí está en normal. Si lo pongo en disolver, va a ir cambiando de acuerdo al ajuste que yo necesite. Por ejemplo, vamos a ir moviendo hasta los resultados que nosotros deseemos. Y por ejemplo, lo voy a dejar en luz suave y podemos mover la opacidad. Vamos a poner una opacidad de 50% más o menos y le voy a dar OK. La ventaja del objeto inteligente o filtro inteligente es que podemos modificar los valores y no volver a agregar, es decir, puedo ajustar hasta obtener el resultado que yo necesite. A partir de aquí ya podrán trabajar con el objeto inteligente y jugar con los valores necesarios y asimismo con los filtros hasta obtener los resultados que ustedes necesiten. Y hasta aquí este tutorial, espero que les haya gustado y les haya servido en algo y nos vemos en el próximo.